que no pudieron estar en esta sesión por algún motivo personal, vamos a hacer vamos a grabar esta clase que es explicativa de la materia de profundización. Va a ser la explicación de la actividad que nos van a entregar para el cierre del tercer periodo. Entonces, sin más demora, vamos a activar la ventana correspondiente del tablero. Y vamos a poner mucha atención. Les recomiendo que nos acordemos un poquitillo cómo era que se convertía en números enteros. Tenemos que empezar a hacer ese recorderis mientras voy preparando. La conversión de sistemas binarios a sistemas octales o a sistema de base 3, 5, 7, 11, 13, base hexadecimal, que es la base 16, se hacía a través de unos pasos que nosotros manejábamos de manera facilita, sencillita. Entonces, efectivamente, pues ahí ese funcionamiento se va a mantener de alguna manera, pero debemos tener una comprensión un poquito gráfica de dónde viene este mundo o este cuento de la parte fraccional, y la vamos a llamar fraccional. Los libros que tratan este tema los llaman fraccional. No hablan de decimal porque decimal es de 10, habla de una base 10, la base que manejamos nosotros. Así como, por ejemplo, en sistema binario no hablamos de decenas, de centenas, entonces la generalización es la fraccionalización. ¿Listos? Entonces, pregunta, ¿se está viendo la pantalla? ¿Ustedes están viendo la pantalla? Por favor, ¿me confirman? Sí, señor. Muchas gracias. Entonces, para garantizar que todo salga muy bien. Entonces, para entender este asunto fraccional, necesito que vean forma gráfica o en el súper conocidísimo en mis clases, mi adicción a utilizar esta herramienta llamada recta numérica. Entonces dice, no, no, otra vez empezó. Sí, señores, porque aquí es donde podemos ver de dónde sale toda esta locura que estamos definiendo. Entonces, como siempre, ¿cómo se define una recta numérica? Se comienza estableciendo un cero, un punto de inicio, un punto de referencia, y el 1 o la unidad se establece de una manera conveniente, acordada en términos estadísticos, necesaria en algunas otras circunstancias, pero tan pronto se define este 1, esta distancia que está acá, debe mantenerse exactamente igual aquí para el número 2 y debemos garantizar eso. Eso es una condición necesaria porque si no la garantizamos, entonces tenemos un lío. Tenemos el lío de que el sistema ya no es confiable porque el 2 no conserva la unidad. ¿Listos? Y el 3 por ende tampoco, y todo lo demás, todo el resto del sistema falla, se cae por sí solo. ¿Listos? El sistema de conversiones numéricas se basa en ese mismo principio, porque como dijimos hacía un buen rato, en el segundo periodo, en el segundo trimestre, perdón, no podemos hacer una base más pequeña que 2. O sea, no podemos crear una base con solo el 1, porque no es posible. O sea, la base binaria es lo mínimo necesario porque establece dos elementos, binario del 0 y binario del 1, dos dígitos. Es el mínimo. No puede existir un sistema numérico sin una unidad. Entonces, esto que acabo de decir es la base. Con esto es que construimos todo nuestro sistema, en cualquier base, en cualquier sistema, en la planeta Tierra o en un planeta alienígena. Los alienígenas definirán un sistema numérico bajo este mismo principio, ¿vale? Asumiendo todas las asunciones correspondientes a vida extraterrestre. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Entonces, aquí este es el sistema binario, decimal, pero ¿cómo sería en un sistema binario esta escala? Según lo que hemos aprendido en los manejos de números, primero va el 0, el punto de referencia, luego el 1, que define la unidad, pues el siguiente valor entero a la misma distancia debería ser el siguiente valor. Entonces, el 2 en binario, ¿cómo sería? ¿A qué es igual? A 10, ¿cierto? ¿Se acuerdan? 0, 1, 10, 11, 100, 101. ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo tienen? ¿Ya se están acordando de cómo era la estructura? Muy bien. Entonces, si nosotros nos empezamos o tratamos de hacer una equivalencia, y disculpen, la hago con una otra recta numérica que voy a poner aquí abajito,
aquí abajito. Muy bien, espérense. Uy, Dios santo, llegó algo de coordinación, lo acabo de ver, pero bueno, no me voy a distraer. Vamos a tratar de mantenerlo a la misma distancia, y de pronto dirán, ve, el profesor lo puso en una línea más delgada. Sí, fue en parte un error mío, mil disculpas, pero vamos a sacarle provecho. 0, 1, y aquí va el 2, para comparar sistema en base 2 con un sistema en base 10 o base decimal. Entonces, ahí ya se ve la equivalencia, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo representamos los decimales en sistema decimal? Disculpen la redundancia. ¿Cómo representamos los decimales en sistema decimal? ¿Cómo sería, por favor? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería eso? A ver, cuéntenme rápido. ¿En cuántos pedacitos debo partir entre 0 y 1? Por ejemplo, si esto es un centímetro amplificado, ¿cómo haría para representar los milímetros? ¿En cuántas partes parto entre 0 y 1? 10, Entre ¿no? 10. En 10, eso, así de simple. En 10 partes iguales. Entonces vamos a partirlo en 10 partes iguales, así de sencillo. Vamos a poner ahora sí la línea fina. Tranc, tranc. 1, 2, 3, 4. Disculpen que no sea muy preciso. Haré lo posible para hacer lo más preciso posible. Y efectivamente, aquí entonces ya tengo 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 y 1,0. Y si sigo haciendo lo mismo y empiezo a partir en 5 partes iguales, ahí la embarré, qué pena, se me fue la mano en 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Correcto, 1,1, 1,2, listo. Con eso entonces ya vamos avanzando y creo que ya quedó claro eso, listo. Ahí ya lo recordamos, muy bien. Listo, entonces efectivamente la base 10 me obliga a que hay que partir en cuántas partes, aquí en 10, uy, una raya toda fea. Aquí hay que partirlo en 10 partes. Entonces, siguiendo la analogía que tenemos acá, ¿cómo sería para representar una fracción en base 2? ¿Qué habría que hacer siguiendo esta analogía? Aquí había que partirlo en 10. Entonces, ¿en cuánto hay que partirlo acá? En 2. En 2. Correcto. Y creo que de pronto ya van a empezar a darse cuenta porque se llama estructuración fraccional. Vamos a empezar a utilizar ya el negro para que se destaque. Se parte en 2, efectivamente. Y vamos a seguir la misma analogía acá. Este 0, ahora como ya vamos a manejar un decimal, esto es 0,0. Y por ende este va a ser 1,0. Y este va a ser 10,0. ¿Estamos de acuerdo? Miren, sigo la misma analogía. Miren, comparen, comparen, comparen. Sigo la misma analogía. ¿Vamos bien? Entonces, ¿cómo se va a llamar este? Pues miremos, todos los que están entre 0 y 1 tienen la parte entera 0, 0, 0, 0, 0, 0. Todos los que están entre 1 y 2 son 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Entonces, ¿cómo es la parte entera acá? 0. Y adivinen qué coma pongo acá. A ver, ¿qué pondría acá? Siguiendo la analogía. 0,1. 0,1. Muy bien. Y miren que efectivamente empieza a tener sentido. 0,0, 0,1, 1,0. Después del 1,0, según lo que vimos con los números enteros, 1,1, 10,0, como si fueran números enteros. Pero entonces es como si tuviéramos el cero desde el comienzo. 0,1, digo 0,0, 0,1, 10, 11, 100. Pero si pusiera la coma acá, tran, 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 empieza a representar la estructura. ¿Fácil o difícil? ¿Sencillito?
Súper sencillo. Sí, señor. Los demás, terriblemente complicado. No. Profe, una pregunta. Dime, Camilo. Es que, pues no sé, es que vi como un patrón en la parte que usted dice, pues la partir de mitades, en la base de 10 tenemos ahí 0,0, que es en la parte más izquierda. Luego tenemos el Ujú. 0,1 que representaría la segunda como escala, que ya sería en la base 2 el 0,1. Ya vamos al número 1, que sería 1,0. Arriba ya lo vemos 1,0. El que le sigue es 1,1, como lo vemos arriba en 1,1. Y ahora no vamos a poner 2,1, obviamente, porque en el sistema 2 no va a haber 2. Entonces, pues se dice, yo no sé si estoy bien, pero sería, si aquí está 10,0, en la otra sería 10,1 teniendo en cuenta el 2,1. Exactamente, exactamente. Tal cual como lo dijo Camilo, ese es el patrón. Igual que en el sistema decimal. El sistema decimal es igual a números enteros. O sea, si desapareciéramos la coma, aquí sería 0, 0, 0, 1, 0, 2, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, y aquí llegamos al 10, 11, 12, 13. O sea, estamos manejando potencias de 10 en el sistema decimal. En el sistema binario, el corrimiento de la coma es en base a potencias de 2. Eso es lo que significa. Entonces, porque vamos partiendo en mitades. O sea, esto es como si dijéramos en decimal. Recuerden que 1,5 es 1 dividido 2. Cogemos, partimos en 2 y tomamos la primera mitad. Pero aquí, en el sistema binario, es el único sistema que podemos implementar, un sistema de partir en 2. Entonces, solo se puede hacer 2. Pero también se puede partir en 4 y seguir representando el sistema binario, siguiendo la misma analogía que tenemos acá. Si empezamos a hacer 0,00, si empezamos a hacer 0,00, ¿qué pasaba acá? Entonces, para los que no estuvieron conmigo en años anteriores, los que llegaron apenas este año, como Valeria, como Nicole García y otros compañeros, entonces, cuando nosotros tenemos esta situación, nosotros hacíamos una cosa que se llama un zoom, una lupa, la poníamos acá, hacíamos esto, no sé si ya se empiezan a acordar, por ahí algunos estudiantes que tuve por ahí en 7.1, por ahí, hace mucho tiempo. Teníamos entonces, ¿se acuerdan que hacíamos un truquito en donde cogíamos y amplificábamos y decíamos que este es 0,00 y aquí vamos a coger este 0,1 y este va a ser 0,10? ¿Qué fue lo que hice? Agregué un 0 adicional y empiezo a seguirlo partiendo en sistema decimal. Entonces, entonces 1, 2, 3, 4. Me disculparán que no sea muy preciso, es porque me estoy empezando a emocionar con el tema. Y entonces aquí empieza 0,01, 0,02 y así sucesivamente. Así 0,03 y siguiendo la secuencia hasta el 0,010, hasta el 0,10 y después 0,11, 0,12 y seguimos manejándolo como lo hemos manejado desde primaria. Entonces, ahí maravilloso, súper sencillo. Viene otra vez. ¿Será que esta analogía funciona en esta parte? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos acá? Se parte en 10, pero este pedacito se partió también a su vez ¿en cuántas partes? En 10 partes. Por lo tanto, acá partimos en la mitad. Si quiero hallar pedacitos más pequeños, lo que se encuentra, un valor que esté por acá, entonces tengo que partir, ya partí en la mitad, entonces de aquí a aquí también debo partir por la mitad. Y cuando ya hacemos esto, entonces seguimos la misma analogía, 0,00. Entonces seguimos 0,01. Después de acá, ¿qué hay que hacer? Escribir el mismo número, pero agregándole el 0. Y así sucesivamente, 0,11 y 1,00. Y así vamos avanzando. Y si marco acá, ¿qué número va acá? ¿Qué número iría acá de acuerdo a lo que hemos visto? ¿Quién me colabora? 1,01. Este es fácil porque es reescribir. Acá, o sea, es el mismo, pero agregándole un 0. Acá, 3,1. 1,11 y aquí lo mismo, pero agregándole otro 0. Entonces, fácil o difícil. Fácil o difícil.
¿Sencillo? Todos quedaron callados. Todos quedaron, ¡ay, Dios santo! Ya tengo miedo, parece como si no hubieran entendido. Por favor, chicos. ¿Fácil o difícil? Todos quedaron. Uy. Más o menos. Más o menos. ¿Alguien se perdió en alguna parte? Yo, profe, en la última parte. ¿En qué parte? ¿En qué parte? Voy a hacer una ayudita conceptual. Les voy a dar una pistica conceptual. Si notan algo como un patrón que se repite bonito. Es que por eso yo les decía, el tema es sencillo, pero hay que descubrir el patrón. Un patrón que se repite en cualquier sistema. Porque aquí ya estamos entrando en un cuento interesante. Muy bien. No olviden, la primera partición fue en mitades. En mitades, o sea, se parte en dos. ¿Listos? Entonces, ya con esta partición en dos, entonces 0,0, 0,1, 1,0, 1,1, 10,0. ¿Listos? Voy a resaltar en otro color. Voy a resaltar aquí en azulito. Tran, 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 tran y tran. Y en verde, o no, en naranja, vamos a resaltar las siguientes secuencias para que no se me pierdan. ¿Listos? Para que ustedes entiendan esto sin matarse mucho, imagínense temporalmente que las comas no existen. ¿Listos? Imagínense que las comas no existen. Y lo leen como si fuera un número entero. Por ejemplo, acá, voy a utilizar aquí el láser. 0,00, o sea, 3 ceros. Lo voy a escribir aquí al ladito de rapidez. Vamos a escribirlo aquí en rojito. ¿Listos? 0,00. Disculpen, ¿se alcanzan a ver los números? ¿Se alcanzan a ver estos números rojos? Porfis. Sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Sí, señor. 0, 1. Mire, no voy a poner la coma. Después sigue el 0, 10. ¿Se parece a lo de acá, chicos? ¿Se parece a lo de acá? ¿Sí o no? Ya les voy a dar la Profe, pista. pues de una u otra forma está haciendo los números binarios porque solo se va a variar entre el 1 y el 0. Exactamente. Sigo haciendo los mismos números. Simplemente lo sigo haciendo. 0, 0, 0, 0, 1. O sea, empiezo a hacer la secuencia. Con la única diferencia es que le estoy agregando ceros a la izquierda al sistema. Para completar esta cosa llamada coma. La separación entre un valor entero y un decimal. Entonces, si sigo 0, 11, 100, 101, 110, 111. Disculpen, lo pongo aquí abajo, qué pena. Pero aquí entonces me hubiera obligado a poner otro 0, pero no lo voy a poner para destacar la comparativa. Y miren, si pongo las comas acá, manteniendo la misma posición, entonces miren que efectivamente coincide el sistema, como debe ser. O sea, es la repetición de la repetición. La única diferencia es que estamos cogiendo una unidad inicial y la estamos partiendo en la base numérica, es decir, en base 2, en mitad. La mitad de la mitad, entonces en este caso sería cuartas partes, pero como el cuarto no existe, el sistema binario, entonces es la mitad de la mitad. La subbase de la subbase. Lo mismo que en las décimas partes. Nosotros decíamos, parte en decenas, en décimas, perdón. Luego en centésimas, o sea, en 100 partes. Luego en milésimas, en el decimal ya le tenemos nombre a cada uno de esos. Aquí toca hablar la base de la base, la base de la base. Y vamos haciendo, cada pedacito lo vamos partiendo en la base. Y con eso vamos obteniendo la escala de los números. ¿Listos? Esto nos lleva a lo siguiente. Aquí ya podemos establecer una equivalencia. ¿Listos? Ya podemos establecer una equivalencia. Una equivalencia. Ahora ya entienden por qué los puse uno encima del otro. Ya podemos decir cosas como estas. Si cogemos esta línea, ¿qué significa esta línea? Esta línea está diciendo que 0,1 en base 2 equivale a 0,5 en base 10. O sea, ya me estoy acercando a las conversiones. ¿Listos? ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si miramos 0,1, y aquí sí me disculparán porque cometí un error en el dibujo,
Mil disculpas, pero si lo hiciéramos con una graduación perfecta, en donde esta distancia de 0 a 1 es igual a esta distancia de 0 a 1, entonces caería en esta parte, pero aquí ya no alcanza, porque entre este 0,2 hay que ampliarlo y cae en la mitad. Entonces podemos descubrir cosas como que, por ejemplo, que 0,01 en binario es igual a 0,25 en base 10. ¿Listos? O sea, ya podemos establecer una equivalencia, porque hay una coincidencia entre el sistema binario y el sistema decimal en términos de las posiciones. O dicho de otra manera, si el sistema binario está en base 2 y estamos tratando de representar esta cosa de que definíamos alguna vez en bachillerato, un cuarto a qué equivale, sabiendo que un cuarto es igual a 1 sobre la base 2 elevada al cuadrado, o sea, 2 niveles de producción, equivale en decimal a 0,25. ¿Listos? Representación decimal, representación, ¿cómo es que llamaba esta representación? Fracción. ¿Se acuerdan que yo utilizaba esa palabra? Chicos, o sea, ya están viendo la relación, ya entienden por qué utilizamos y llamamos esto fracciones, porque ya no se parte en 10, sino que se parte en la base y en la base de la base y en la base de la base de la base que necesitemos. ¿Listos? Entonces, ¿vamos bien hasta ahora, muchachos? ¿Sencillito? Sí, ¿O se está? señor. Bueno, muy Profe, bien. y eso pues, por ejemplo, el profesor Leal a principio de año nos estaba enseñando eso. Muy bien, perfecto. Entonces, viene la pregunta del millón. ¿Les enseñó a convertir ya cualquier número a cualquier número en cualquier base? Ya No, hacerlo de manera creo, estructural. creo que no. Exactamente. Él se enfocó en lo que es pan y carne para él, sobre todo el manejo de fraccional a decimal, porque eso se necesita en algo llamado trigonometría. En trigonometría es más fácil aprenderse las cosenos y los senos de manera fraccional que de manera decimal. Igual uno de tanto hacerlo, uno se aprende cosas, que por ejemplo el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2 y raíz de 3 sobre 2 es igual a 0,78 algo. Listo. Pero es de tanto hacerle. Yo ni siquiera, yo me lo sé en fraccional, no me lo sé en decimal. Pero ¿por qué? Porque fraccional sé que me da el valor exacto. Entonces ahí es donde viene el asunto. Entonces vamos a hacer aquí otro ejemplo para que lo practiquemos y vamos a trabajar en base 3. ¿Cómo es una base 3? Vamos a ver cómo nos va. ¿Listos? De pronto es un poquito difícil de representar, más por la precisión que por otra cosa. Pero en términos prácticos es hasta relativamente sencillo. Y eso nos recuerda lo que veíamos el año pasado cuando todos están en noveno. Veíamos una cosa que era de cómo representar fracciones en la recta numérica. Ahí se aplicaría esas estrategias. Entonces, la base 3 es un sistema numérico conformado por 0, 1, 2 y después del 2 es 10. ¿Cuántos dígitos hay acá? 3. ¿Cuántos dígitos diferentes hay acá? 3. Entonces, después del 10 sigue el 11. Después del 11, 12. Y después del 12, 20, 21, 22 y ahí sí 100. Como se dan cuenta, no aparece el 3 en ningún momento. Recuerden que la base es la cantidad de dígitos menos 1. O sea, esas son la cantidad de símbolos que se van a producir. Entonces, 0, 1 y 2. Entonces, está correcto. Después del 2 seguiría el 10. ¿Listos? Para que lo tengan en mente. Como es base 3, ¿en cuántas partes hay que partir? 3. En 3. Lo mismo acá. O sea, es un sistema dividido en 3. Y si necesito pedacitos más pequeños, esos pedacitos pequeños tengo que partirlos en 3. ¿Sí lo ven? Y ahí van. Y así sucesivamente. Y vamos destacando. Muy bien. Y entonces ya con lo que aprendimos Profe, Dime. ¿puedes colocar la base 2, por favor?
Claro que sí. Vamos para la base 2. Aquí está. Listo, profe, gracias. Con todo gusto. Yo creo que sé para qué me pidió eso Daniela, ¿cierto? Porque no estoy Bernate, viendo. Ay, qué pena, es que no te estoy viendo. Te sonó la voz un poquito parecida a Nicole Moreno. Qué pena. Entonces, tranquilo. qué pena. Entonces, bueno, ¿aquí cómo sería? Entonces, si yo pongo un 0,0 y aquí va un 1,0 y aquí va un 2,0, ¿cómo se va a llamar este? ¿Y cómo se va a llamar este? A ver. Vamos, 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 vamos. 0,01. No, 0,1. 0,1 porque estoy haciendo la primera partición. Y este sería 0, 2. y ahí sí ya empieza. Por ende, 0, 0, 1, 0, 2, 10 mide. Por eso les dibujé la secuencia. Ahí ya lo tienen. Entonces, después de esto sigue entre el 1 y 2. 1,1. Eso. Y acá, 1,2. y ya empieza a coger sentido. Seguimos. Vamos a poner más pesados. 0,00. Entonces, este se llama 0,01. Este se llama 0,02. Y este es 0, es repetirlo, pero le agregamos un 0. ¿Sí ven que se mantiene la secuencia? Sigue repitiéndose. Es como un patrón, profe. Es un patrón. Los sistemas numéricos son siempre un patrón. Por eso invité al proyecto Enigma, principalmente al proyecto calculadora que estuvieran hoy, porque esto es uno de los primeros principios que se tiene que repetir en un sistema de modelamiento de un sistema numérico. Esa es una de las obligaciones de esos proyectos, por ejemplo. Por eso invité al proyecto Octopus, porque ellos tienen que ver cómo es que funciona la construcción de una palabra, porque estas estructuras, estos números, chicos, se llama una palabra. Entonces, una palabra. Entonces, ¿cómo diferenciamos diferentes configuraciones? Pues con diferentes configuraciones de palabras. ¿Listos? O sea, esto tiene un carácter verbal, de lenguaje, ¿ok? 001, 0210, y si seguimos aquí, pues será 0.11, 0.12, y este es lo mismo, pero le agregamos un 0, y miren que se mantiene la lógica. 10, 11, 12, 20. Pero si agregamos las comas, ya empieza a verse el sentido. Y automáticamente se repite y se repite y se repite. Esa es la idea. Esa es la idea de una base numérica. Listos. Entonces, espero que ya todos estén mucho más claros de cómo es la lógica. Una invitación. No está entre las preguntas de las actividades, pero les invito a que se pongan un reto. Vamos a representar la base 8 o vamos a representar la base 11. Por ejemplo, ojalá una base de más de 9 dígitos, de más de 10 dígitos, porque la base 10 no tiene gracia ya para nosotros, esa es parte de nosotros, nuestra base. Entonces, probar con otras bases cómo sería y van a notar cómo la estructura se mantiene, funciona como un relojito, es un sistema demasiado, demasiado lógico. ¿Listos? Muy bien. Entonces, con esta primera parte dicha, viene la segunda, que se llama las conversiones. Ya entramos a la parte de conversiones. ¿Listos? Y cuando hablamos de conversiones es ¿por qué? Porque tenemos una situación que es que nosotros no siempre podemos hacer una recta numérica para identificar el valor que necesitamos. ¿Listos? Entonces, necesitamos un método más práctico, abstracto para generar esas equivalencias. Así como cuando hicimos en las sesiones anteriores que cogíamos y descubrimos que, por ejemplo, que convertir de base 2 a base decimal había un método que funcionaba a las mil maravillas, o a octal o a cualquier base. Y lo mismo, si tengo un número en binario, ¿cómo hago para convertirlo a decimal? Entonces había un truquito que era manejando el concepto de residuo. Eso lo vamos a seguir haciendo porque los números, en esencia, en las conversiones debemos tener en cuenta que un número, en términos de representación, está conformado por una parte entera y una parte fraccional.
y una parte fraccional. ¿Listos? O sea, debe haber una cosa, coma, otra cosa. ¿Listos? Una cosa, coma, otra cosa. Entonces, aprendimos esto en el segundo periodo. ¿Listos? Ya sabemos manejar los enteros. Entonces, yo hoy solo me voy a centrar, o sea, este video contiene únicamente el análisis de esta parte. ¿Listos? Lo otro ya lo saben, y si no lo recuerdan, voy a revisar si por alguna casualidad se me desactivó en la plataforma, pero lo voy a reactivar, esas partes teóricas, para que la revisen, por si se les olvidó cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar a jugar, y para jugar con eso, pues vamos a jugar con números entre 0 y 1, o sea que la parte entera es 0, ¿de acuerdo? Para que me entiendan. ¿Eso qué quiere decir? Ahí, entonces, si es 10,25 en decimal y lo quiero convertir a binario, pues es lo mismo, solamente que coges la parte entera, el 10, lo conviertes a binario o a octal o a la base que quieras, y luego haces la parte fraccional con el método que se va a ver. ¿Listos? Entonces, vamos a comenzar con la primera parte. Deseenme mucha suerte. Es la primera vez en mi vida que enseño esto en el Colegio Reina de Holanda. Entonces, si algo me sale mal, me perdonarán. Ustedes saben cómo es esto. Y por eso estoy emocionadito. Estoy un poquito feliz. Entonces vamos a hacer unas pruebas, lo que se llama pruebas de campo. Ya con algunos grupos estamos hablando de pruebas de campo. Son unas pruebitas, a ver qué pasa. Entonces vamos a devolvernos, vamos a escoger un número que ya conozcamos cómo funciona. Por ejemplo, 0,5 en decimal, que sabemos que equivale a 0,1 en base 2, y probemos con este que es 0,25, que es un cuarto en fracciones normales conocidas, o 0,25 en base 10, cómo se representa en forma binaria, que equivaldría a 0,01. ¿Listos? Para que lo tengamos presente. De hecho, si quieren, venga, lo copiamos de una vez. Vamos a hacer nuestras pruebas. Prueba. Sabemos que 0,5 en base 10 equivale a 0,1 en base 2. Entonces vamos a hacer la primera conversión. ¿Cómo se hace? Entonces, ¿tienen calculadoras a mano, por favor? Prendiditas. Díganme cuando las tengan prendidas porque necesito ayuda para que nos rinda. Solo para que nos rinda. No es porque no sepamos multiplicar, sino porque necesitamos agilidad para que esto nos funcione bien. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Cómo era? A ver, vamos a recordar rápidamente cómo era que convertíamos de decimal a binario. ¿Cómo era que se hacía? ¿Cómo era que se hacía de decimal a binario? ¿Cómo era? ¿Cómo se hacía con los enteros? Para recordar súper rápido. Porque de ahí sale una base rara. Por ejemplo, coger 123 en base 10, convertirlo a binario. ¿Cómo era que hacíamos? Cogíamos el 123, es igual a 2 por un numerito más otro numerito que es el, ¿cómo era? Esto era cociente y esto era el residuo. ¿Se acuerdan de eso? Y entonces este numerito lo poníamos acá y eso era igual a 2 por, y así una cosita más, otra cosita. Y los números que iban quedando acá eran los que construían el número binario. ¿Se acuerdan de eso? Sí, 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 ¿o no? Sí, ¿Les suena señor. o no? Bueno, listos. Bueno, porque les digo, no es así ahora. Es parecido a esto, pero cambia un poquitico. Atentos todos. Atentos todos. Vamos a tomar la parte fraccional de 0,5. Número 1. Tomamos la parte... Uy, esa R me quedó inmunda. La parte fraccional. Únicamente. ¿Cuál es la parte fraccional de 0,5? Ah, pues 0,5, porque ya el entero está claro, es 0. Y la procesamos con la base. ¿Qué es eso de con la base? Entonces, miren, se hace esto. Entonces se coge 0,5. Aquí está la parte fraccional, pero hay que expresarla con la inevitable parte entera que es el 0. ¿Listos? Es necesario para que no nos enredemos la vida. Y a ese 0,5 lo vamos a multiplicar
por 2. ¿Listos? Lo vamos a... ¿De dónde sale el 2? A ver, ¿de dónde sale el 2? ¿Por qué 2? ¿Por qué 2? Por el número de la base. Por la base en la que quiero convertir. ¿Eso qué quiere decir? Que si quiero convertir a base octal, entonces vamos a multiplicar este número por 8. ¿Listos? Entonces, muy bien. 0, entonces, ¿qué va a pasar acá? Entonces, vamos a hacer 0,5 por 2 en forma decimal. 0,5 por 2 es lo mismo que decir 0,5 más 0,5. ¿Cuánto da eso? 1.0. Da 1,0, ¿cierto? Ujú. 1,0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Atentos, atentos, atentos a lo que vamos a hacer. No se me pierdan, no se me pierdan. Ojo, este numerito. Uy, me quedó horrible esa vaina, qué fea. Va a hacerlo más bien subrayadito. Voy a subrayar en rojo. Este 1 lo vamos a guardar. ¿Listos? Lo vamos a guardar. Ahí ya quedó el 1. Muy bien. Entonces, ahora sí me devuelvo a esfero negro. Entonces, me queda este residuo y lo voy a volver a pasar. Entonces, 0,0, perdón, borro, que me quedó mal hecha la flecha. Disculpen. Lo vamos a poner aquí este número. Este decimal que me quedó lo pongo ahí. ¿Listos? Y a ese 0,0 lo voy a multiplicar por, adivinen por qué. ¿Por qué? Por 2. Porque estamos convirtiendo a base binaria. ¿Cuánto da 0 por 2? 0,0. Entonces tomo algo. Vamos a ver si alguien descubre algo. Y adivinen qué hago con este. Lo guardo. Entonces lo voy a guardar acá. Ya tengo un 1. Muy bien. Ya tengo un 0. Y seguimos haciendo esto de manera... ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguimos haciendo esto? Profe, Dime. que se me cayó el internet como hace 15 minutos y no entiendo lo que usted está diciendo. Listo, tranquila, Valeria. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a convertir 0,5 en base decimal a base binaria. Entonces, la primera regla es que tomamos la parte fraccional y la procesamos con la base. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿cuál es la parte fraccional de 0,5? Pues 0,5, este 5. Aquí, pues, el ejemplo es muy obvio, porque dijimos que solamente íbamos a mirar la parte fraccional. Entonces, 0,5 por 2, entonces, con el modo como lo sabemos hacer, 0,5 por 2 da 1,0. ¿Listos? Y este 1 lo guardamos. Luego, Profe, ¿qué se hacen con esos guardados? ¿cómo? ¿Qué se hacen con los números que estábamos guardando? Por algo los guardamos, porque hay que hacer algo con ellos, efectivamente. Entonces, mire, ya va otro 0. Muy bien. Entonces, no sé, chicos, si se dieron cuenta de algo. Que en la medida en que los he guardado, ¿no notan que se empezó a repetir el 0? Sí. O sea, si sigo haciendo esto, ¿qué va a pasar? Que el video me va a salir de 6, 7, 8 horas y no hemos acabado. Pues hay un límite. El límite es este. Cuando se llega a un valor, 0, cuando llegan a un valor, 0, ustedes se detienen. Repito, cuando ustedes lleguen a un valor terminado acá en 0, ustedes se detienen porque ahí ya finaliza la conversión. ¿Listos? ¿Por qué? Porque vamos a producir 1,000 y resulta que efectivamente ya quedó convertido a binario. ¿Sí coincide? ¿Sí coincide, chicos? ¿Sí coincide? Sí, señor. Muy Sí, bien. señor. Ya hicimos la conversión. ¿Fácil o difícil? Fácil. Hay que probarlo con otro número. ¿Listos? ¿Lo probamos con otro número? Probémoslo con el 0,25 en decimal. Entonces, esto es que el primer ejemplo, yo no sé. De hecho, cambia de decisión. Vamos a probar con decimal, con enteros. O sea, vamos a convertir 10,25 en base 10 a base binaria. Vamos a convertirlo a binario. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, primero convertimos el 10 entero, el 10 en base 10 a base 2. Entonces, ¿cómo sería?
para no perder tiempo, yo me devuelvo porque yo ya hice una tabla. Entonces, ¿a qué equivale 10? En decimal. Ay, no, no está acá. Qué rabia. Bueno, entonces nos tocó hacerlo de otra manera. Entonces, ¿cómo se hace? Vamos a recordar rápidamente cómo se hacía. 10 es igual ¿a qué cosa? A un 2 por un número más otro número. A ver, 2 por qué número y le sumamos otro número, da 10. A ver, ¿cómo sería? Profe, pues sería 2 por 4 más 2. Mm-mm. Ah, no, 2 por 5 y le suma 0 porque pues nada más. Claro, exactamente. ¿Por qué no puede ser 2 por 4 más 2? Porque esta parte debe ser un valor o dígitos, o deben ser dígitos que están en el sistema al que queremos convertir. O sea, si aquí ponemos un 2 no me sirve porque estoy convirtiendo a base 2 y base 2 no tiene el número 2 incluido. Entonces no nos sirve. Entonces lo que hay que hacer es que en este caso 10 es igual a 2 por 5 más 0. Esto es de una vez recorderis de este tema. Entonces, ¿qué hacemos con este 5? Se pone acá. 5 es igual a 2 por un número más un residuo. Entonces, ¿qué número va acá? Entonces, 2 por 2, 4 más 1 efectivamente da 5. ¿Listos? ¿Se acuerdan? Porque es el que más se acerca. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 5? 2 veces. Y me sobra 1. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 10? 5 veces y me sobra 0. ¿Ya empiezan a hallarle relación a algunos? ¿Ya empezaron a hallar el sentido? Sí, señor. 2, entonces, espérate que aquí la estaba embarrando, es igual a 2 por un número más un número. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 2? Una vez. Una. Una vez y sobra 0 pollito. ¿Listos? Entonces, ya ahí entonces ya tenemos todo cuadradito. Entonces, ¿qué vamos a pasar? Venga, a ver, pasemos el 1 a ver qué pasa. Y entonces llegamos aquí al 1. 1 es igual a un 2 por ¿qué valor? Más que residuo. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 1? 0 veces. 0 Y veces. le vamos a sumar 1. ¿Y cuándo uno se detiene? Cuando este número es igual al residuo. ¿Listos? Cuando este número de acá es igual a este, es que es donde uno para. Y se lee de abajo hacia arriba y resulta que ahí ya tenemos los dígitos. 1, 0, 1, 0 en base 2 equivale a 10 en base decimal. ¿Listos? Entonces ya tenemos la parte entera. Entonces 10 en base 10 en binario equivale a 1100 en base 2. Ya tenemos la parte entera lista. ¿Ok? Ahora, muchachos, nos vamos con la parte fraccional. Entonces, ¿cuál es la parte fraccional de esto? Entonces, ya hicimos la entera que es el 10. ¿La fraccional cuál es? 0,25. Y como vamos a convertir en base binaria, se multiplica por 2. Oigan, una pregunta, chicos, antes de continuar. Cuando hicimos la conversión acá, ¿qué operación hacíamos en esencia? ¿Multiplicación o división? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué operación era la que hacíamos? ¿Multiplicación o división? División. División. Hacíamos una división, pero miren lo curioso. Esto es lo que más me encanta. Hacíamos la división ¿cómo? Como una multiplicación. ¿Listos? Dividíamos aplicando el concepto de multiplicación. ¿Listos? Qué locura, ¿no? O sea, en esencia, sí, ustedes saben que ahí había una división porque cada vez se producía un número más pequeño, pero lo hacíamos haciendo un proceso de multiplicación. ¿Listos? Entonces aquí se mantiene este mismo principio, solamente que aquí ya el residuo sale de otra manera. ¿Listos? Entonces, vamos ahora sí con esto. Entonces, 0,25 por 2, ¿cuánto da? A ver. Rapidín. 0,5. 0,5. Muy bien, excelente. ¿Qué hacemos? Guardamos este numerito, lo voy a Se guarda subrayar. el 0. Se guarda el 0
Este 5 va para acá y aquí se pone 0,5. Estas flechas me están quedando más feas. Qué pena con ustedes. Aquí quedó el 5. Y entonces empezamos a hacer por 2. Y entonces aquí 1,0. 1,0. Y como llegamos aquí al 0, paramos. Y entonces 0 y 1. Entonces, efectivamente, determinamos que ya quedó completo. Esta es la parte fraccional, 0,01 en base 2. Si ven que sí dio el número que necesitábamos, entonces ya sabemos que 0,25 en base 10 equivale a 0,01. O sea, el sistema está funcionando perfecto. ¿Listos? Y ya en conclusión, tomando este resultado, lo mandamos para arriba. Y ahí sí, unimos esto con lo de abajo y tenemos que 10,25 en base 10 equivale a 1010,001, ¿cierto? 0,1. ¿Sí o no? En base 2. ¿Fácil o difícil? Profe, ¿de dónde salió eso? Me confundí ahí en ¿Qué ese cosa? espacio. Profe, yo también me perdí. Sí, ahí. Listo, ya se los estoy mostrando. Espérense, encuadro el tablero. Le voy a hacer una reducción al tablero para que lo vean mejor. Muy bien, lo voy a echar colorcitos. Profe, este proceso en verde, dime. ahí no sería, bueno, donde es 0,25 por 2, bueno, a 0,5. Sí, Bueno, se guarda 0, llega a 0,5 por 2, entonces 1,0. Entonces ahí se guarda el 1 y se va al 0 y ya, pues allá obviamente quedan 0, entonces no sería 0,10. sí, sería entonces quedaría 0,01, porque recogimos el 0 y recogimos el 1. ¿Sí ves? El 0 y el 1. ¿Ya lo vistes? Entonces, al haber hecho esto, entonces efectivamente cuando ya lo mandamos, este número, no, yo estoy ya confundiendo las cosas en términos de colores, entonces este 1010 en base 2 es, por Dios, me dio la chiripiorca, es esta parte, ¿listos? Y en color rojo, para que quede claro, que fue esta conversión que ya ustedes entendieron cómo se saca, entonces es la que va a quedar en esta parte. ¿Listos? Ahí ya quedó lística. Bueno, mejor voy a mejorar un asunto. Es que esa flecha me quedó muy feita. Es esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, como vieron, hay que trabajar en dos partes. La parte entera se hace de una manera, la parte fraccional se hace de otra. Se hace con un método un poquito diferente. ¿Listos? Por culpa de la construcción fraccional que tenemos ahí presente. Muy bien, muchachos. Vamos a hacer entonces un ejercicio un poquito más retador. ¿Listos? Vamos a hacer un ejercicio un poquito más retador para que podamos practicar como debe ser. Entonces, gracias. Venga, a ver, que me mandaron ahí un refrigerio, lo más de bueno. Entonces, vamos a convertir 0, en negro, 0,2 en base decimal. ¿O quieren que sea un 7, algo? ¿Quieren un número entero o ya se acuerdan cómo convertir los números enteros? Ustedes me dicen. ¿Le metemos un entero diferente a 0? Sí, profe. Esto, ok, no hay lío. 13,2 en base 10. Ya no lo vamos a convertir en base 2. ¿O quieren que siga en base 2? ¿Lo hacemos en otra base? ¿Les parece base 8, por ejemplo? Probamos con base 8, que es otro sistema que utilizan las máquinas. El octal. ¿En qué base? Dígame. ¿O quieren binario todavía para hacerlo fácil? Ustedes me dicen. Binario, profe. ¿Binario? Muy bien, listo. Vamos a seguir en binario.
pero después el siguiente sí lo hacemos en otra base, ¿ok? Porque entonces no van a captar la idea. O sea, es bueno probar con todas las configuraciones. Entonces, muy bien, el 13. Entonces vamos a partir. Primero hacemos la parte entera. Ahora sí voy a ser más ordenado, se los juro. Vamos a coger el 13 en base 10. Entonces vamos a empezar a decir 2 por un número más otro número. Entonces, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 13? Profe, 6. 5. 6 6 más. Ah, sí, 6. más un 1. Muy bien. Entonces, ahí bajo el 6. Runk. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 6? 3. 3 y sobra 0. 3. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 3? 1. Una vez y sobra 1. Muy bien. ¿Sí ven cómo es esto de fácil? Y 1 es igual a 2 por trank más trank. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 1? 0. 0 y sobra 1. Entonces, efectivamente, leyendo de abajo hacia arriba, tenemos que 13 en base 10 es igual a 1, 1, 0, 1 en base 2. Listo. Ya quedó la parte de sí entera. Qué pena, la parte entera. Ahora vamos con la parte fraccional. Vamos con la parte fraccional. Entonces, ¿cuál es la parte fraccional? 0,2. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Atentos acá. Atentos acá. Entonces, como vamos a convertir a base 2, se multiplica por 2. ¿Cuánto da 0,2 por 2? Rápidamente. 0,4. 0,4. Y en color voy a marcar aquí para que quede claro qué número es el que vamos a tomar para indicar ya que queda guardado, ¿de acuerdo? Entonces, cogemos el 4, lo hago solo una vez para que no nos perdamos. 0,4 por 2, por favor. 0,8. 0,8. Hay otro 0 que tengo que guardar. Muy bien, todavía no puedo parar porque no me ha producido un 0. Seguimos. 0,8. Solo por esta vez lo vuelvo a hacer. Tomamos acá. Por 2. ¿Cuánto da? 1,6. No. 0,10. No. ¿Qué? 0,8 por 2. ¿Cuánto da? 1,6. 1,6. 1,6. Entonces aquí ya no hay un 0 sino un 1. Pero no he terminado. ¿Por qué? Porque este 6 es diferente a 0. Entonces seguimos. 0,6. ¿Sí ven? Mire, aquí ya me llevo solamente a la parte fraccional. Por 2. ¿Cuánto da? 6 por 2. 1,2. Muy bien. Entonces me llevo 1. Me toca ponerlo abajo. Se está reduciendo. Se está reduciendo, pero lo chistoso es que se reduce, pero no se reduce. ¿Qué pasó? 0,2 por 2, ¿cuánto da? 0,4. Muy bien. Oigan, ¿no notaron algo? Vuelve a la misma de la primera. Ay, Dios santo, vuelve a la Se misma de la repite y se primera en este repite. caso. O sea, se vuelve a repetir esto. O sea, si sigo haciéndolo, vuelvo a producir todo lo que está arriba. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hemos visto eso en las fracciones, cuando hacemos conversiones a decimal, cuando hemos visto eso, ¿qué se nos produjo? Entonces vamos a empezarlo a copiar. La parte fraccional sería entonces 0, 0, bueno, 0,0, ya lo marqué. Luego hay otro 0, que es este. Luego aquí hay un 1, que es este. Luego aquí hay un 1. Luego se repetiría este 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Hasta el infinito. ¿Cómo es que se llamaba esto en los decimales?
¿Es un número qué? Que hacíamos una cosa como estas. ¿Cómo se llama esto? Un número periódico. ¿Listos? ¿Esto qué quiere decir? Que ya uniendo todo esto, ya tenemos la parte fraccional, es decir, que esto en base 2 equivale a 0,2 en base 10. En conclusión, uniendo y uniendo, entonces, ¿qué tenemos? Que 13,2 en base 10 es igual a 1101, y 1 ahora esta parte, 0011, con sombrerito, porque es infinito, y todo esto es en base 2. ¿Eso qué quiere decir? Que al igual que en los números decimales, también puede darse el caso en el cual se van a repetir números fraccionales, o sea, se producen números periódicos. ¿Cómo les pareció? ¿Fácil o difícil? ¿Fácil o difícil? ¿O quedaron más confundidos que el país? Profe, ahí lo que usted hizo lo último es unir el primer resultado con el otro. Exactamente. Si ves, tomé el 0, aquí está el 0. Aquí está este 0, aquí está este 0. Aquí está este 1, aquí está este 1, aquí está este 1, este 1. ¿Y qué pasó acá? Como me di cuenta que volvimos a este valor, entonces tenía que volver a empezar. Se vuelve a repetir esto, se vuelve a repetir. O sea, ¿qué empieza a suceder? Queda en un ciclo infinito. En un ciclo infinito que nunca va a parar. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Esa es la idea. Queda en un ciclo infinito en este caso. ¿Eso qué significa? Que a veces la división o la división no, me corrijo, la conversión puede terminar en 0, pero a veces puede que no termine en 0. ¿Listos? Pregunta, ¿será que en otra base puede dar un número periódico? ¿O que dé entero de pronto? ¿Será que puede darse eso? Si quieren, hacemos la prueba. Si no hay ningún inconveniente, la podemos hacer, no hay ningún inconveniente, hagámoslo. Por ejemplo, creemos una nueva diapositiva y les invito a que hagamos una prueba más rápida. Por ejemplo, 0,2, convirtamos la base octal, base 8. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que hacer? Adivinen, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? 0,2 por 8. Se multiplica por 8. Eso es todo. Entonces, 0.2 por 8, ¿quién me colabora y me da la respuesta? ¿0,2 por 8 cuánto da? 2 1,6. por 8, 16, 1,6. ¿Sí saben el truco que estoy aplicando para llegar a las respuestas sin matarnos? Entonces, ¿qué hacemos? Como siempre, marco. Ahora sí, 0,6. Tomo la parte fraccional. La multiplicamos por 8. ¿Cuánto da? 6 por 8. 4,8. 48. Muy bien. 4,8. Muy bien. Apliquemos lo que aprendimos. Entonces, aquí queda un 8. Entonces, 0,8 por 8. 8 por 8. 64. 4. Y tomo la parte fraccional. Miren que ya el sistema octal empezó a producir otros números. ¿Sí ven? Y vamos pasando acá. Y el 0,4 por 2, por 8. 32. 4 por 8, 32, o sea, 3,2. ¿Sí ven lo importante de saberse las tablas? Agilizamos el proceso. Y seguimos, entonces, 2. Ay, Dios. Y ahí volvimos. Ya sabemos que va a dar 1,6. ¿Esto qué quiere decir? Que en este caso también se produjo un número periódico. Es un número con infinitos decimales, pero siguiendo un patrón. Entonces, siguiendo este orden, entonces ya nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Pues ya sabemos que esto se repite
porque se volvió a repetir uno de estos números, se repitió acá, entonces ya sabemos que 0,2 en base 10 equivale a, tomo el número 1, 4, 6, 3, 1, 4, 6, 3, 1, 4, 6, 3, 1 y hasta el infinito. Dicho en manera más cómoda, sería igual, y disculpen que la opicié aquí un momentico, voy a corregirlo. Es un error tonto, pero ustedes saben que los errores tontos nos llevan a cosas complicadas. Equivale a 0,14631 sombrerito en base 8. ¿Listos? Si ven que ya como que adquiere como lógica, como que se vuelve casi que un juguete, ese es el proceso. ¿Listos? Ese es el proceso. Muy bien. ¿Clarito hasta ahora, muchachos? ¿Fácil o difícil? Fácil, profe. Muy bien. ¿Y los demás? Están muy callados. Karen Pineda, ¿facilito? Sí, señor. Profe, Bien. Moscoso, ¿cómo lo vio? ¿Cómo vio este tema? Fácil. Es una berraquera. A mí me encanta porque es un juguetico. Esto es como un juguetico. profe, o Aileen, sea ¿fácil? que Dime, Jamie. depende de la base, del número de la base, es por eso que se multiplica, ¿cierto? Exactamente. Así de simple, nada más. Ajá. Así de Ok. simple. Y vas capturando los números. Y eso es lo más bonito de eso. Siempre va a producir las partes enteras que salen, van a ser dígitos correspondientes a la base en la Profe, que se está aplicando. Dime. profe, y ahí también se puede hacer, digamos, con la otra parte de la recta numérica, los números negativos. Claro. Por Y se ejemplo, aplica. por ejemplo, ¿cómo sería con números negativos? Es lo más de tonto del mundo. Por ejemplo, menos 0,5 en base 10 a base 2. ¿Cuál es entonces, la parte entera? Menos 0. O sea, la parte decimal, mira lo bonito, Jamie. Siempre es positiva. Entonces no hay lío. Ahí no hay lío con los negativos, porque el negativo lo contiene la parte entera. ¿Ok? Esta es la ventaja. Entonces funciona como un juguete. Es perfecto este sistema. Este mecanismo es maravillosamente perfecto. Es una máquina que no, o sea, es muy, muy organizada, muy lógica. Esto es la epítome de lo lógico. Por eso es que esto es lo que utilizan las calculadoras para procesar información. Y es lo que viene en la segunda parte de la guía, que quedó más teórica. No, de hecho, no hay ningún ejercicio para la segunda parte, en donde explico ya el concepto de la palabra, el concepto de punto flotante, que es lo que manejan los computadores y que genera el problema de por qué a veces sí ya tenemos que empezar a tenerle cuidado a una máquina, a una calculadora a la hora de obtener algunos resultados. No siempre son en unas condiciones especiales de operaciones matemáticas. Para resumirlo, si vamos a sumarle un número muy grande, un número muy pequeño, posiblemente la calculadora no va a poder por culpa de la manera en que maneja los números. ¿Listos? Él no los maneja como lo manejamos nosotros. Es una cosa totalmente diferente. Y ahí me lo puede corroborar el grupo Enigma, que han visto el problema de la conversión, que han visto el problema de la palabra. La palabra, para manejar subelementos, requiere a veces hacer un sacrificio en la cantidad de dígitos o símbolos que se deben manejar. ¿Se acuerdan, chicos, cuando hablábamos de eso en las reuniones privadas? ¿Sí se acuerdan? Solo hablamos, y me acuerdo que creo que fue un viernes. Un viernes como hace más de un mes, más o menos. Y ahorita Camilo Quintero, River, procesando. Hagan cabeza. ¿Sí les suena que hablamos algo de eso? Yo lo tengo en mi cabeza. Profe, ¿era sobre Perdón. lo de las letras pasarlos a un sistema? Exactamente. Ah, sí. Que al convertirlos a un sistema que empezaba a pasar, nos obligaba a agregar una rueda adicional. Y a veces teníamos un lío. ¿Hasta qué punto es fácil o factible agregar ruedas? Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Ujú. ¿Cómo hacer una representación de más cantidad de caracteres con el mismo espacio posible? Aquí les estoy mostrando una estrategia. Aquí hay una estrategia y es manejar
la posición de la coma, o sea, establecer el concepto de una coma flotante. Y la coma flotante logra un efecto de poder representar números, muchos más números, como si fueran una misma cantidad de números enteros. O sea, si agregas un concepto de coma, automáticamente puedes aumentar la capacidad del sistema sin aumentar el tamaño de la palabra. ¿Listos? Sin aumentar la cantidad de ruedas de control para hacer los cálculos. Para los demás, los que no entienden a qué se refiere con ruedas, cada una de estas columnas que están viendo acá, cada una de estas columnas, ¿sí las ven? ¿Sí ven estas columnas? Es una rueda, que es la que va a dar las vueltas en los dígitos. ¿Por qué lo llamamos rueda? 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Sí ven que es cíclico? Esta es una rueda chiquita. Esta es una rueda más grande. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Aquí hay la más lenta. 0, 0, 0, 1, 1, 1. ¿Sí ven? Es como si las ruedas fueran más grandes una detrás de la otra. Porque es cíclico. Se repite. ¿Ok? ¿Ya entienden el concepto de rueda? Algo que gira, que se repite, que vuelven a aparecer los mismos valores. ¿De acuerdo? Muy bien. Listos, muchachos. Viene la última parte. La última parte. Coger un número en otra base, binario, octal, y convertirlo a decimal. Y necesitamos este paso para la actividad final. ¿Listos? Profe, ¿Cómo convertir? Sí. antes de que siga, o sea, en este caso que estamos haciéndolo así, entonces siempre vamos a tomar la parte antes de la coma, la vamos a transformar como hicimos el trimestre pasado, y lo otro ya es con el nuevo término que aprendimos ahorita, ¿sí? Siempre va a ser así. Correcto. Siempre va a ser así. Ah, ok. Las calculadoras y los sistemas de conversión numérica hacen ese proceso, parten en dos. La posición de la coma flotante queda predefinida por un código, y el código le dice, para que me entiendan, tenemos, entonces, ojo acá, para todos, esto es para todos. Digamos, tenemos una cantidad de bloques. ¿Ustedes han visto cuántos numeritos maneja la calculadora? Maneja como 7. La calculadora sencilla, la más simple de todas. ¿Se han visto que maneja 7 dígitos? Entonces, dentro del sistema, él establece un criterio. Él dice, aquí, ejemplo, aquí va a quedar la coma. Aunque ustedes manejen los números enteros, él cuadra los números enteros acá y rellena esto de ceros si son números enteros. Y él empieza a manejar eso todo en sistema binario. Y entonces él cuadra los dígitos, por ejemplo, 0, 1, 1, 0. Él ya entiende, o peor aún, incluso grave, y lo van a ver en la segunda guía. Este dígito indica el signo del número, si es positivo o si es negativo. 0 es, ejemplo, negativo, 1 indica que es positivo. O sea, lo único que le cabe de número es este. ¿Listos? Pero entonces, él en esta parte guarda la parte decimal. Y con eso puede manejar mucha más variedad de números. Pero no tanta variedad. Está limitado por este tamaño. Este es el tamaño de palabra o cantidad de ruedas que va a manejar. Acordémonos de la presentación del proyecto Enigma. El proyecto Enigma es un sistema numérico binario de 5 ruedas. Pero entonces las ruedas ya no son números, sino que es manzana, herradura, tal cosa. ¿Sí ven? Es el mismo principio. Y con eso hacen magia, con eso hacen probabilidad, con eso hacen cálculo. La máquina en realidad, al hackear, al manejar al programador, en esencia está controlando de manera calculada un supuesto azar, una supuesta suerte de hacer algo. ¿Listos? Entonces, para que vean, miren, todo, casi que todo se puede modelar de una manera muy discreta, o sea, con numeritos enteros, incluso números muy complejos, muy grandes o muy pequeños. ¿Listos? Y ahí les recordaré más adelante algo que se llama la notación científica. La notación científica es el secreto o el hackeo para que una calculadora con un tamaño de palabra pequeño pueda manejar números inmensos en lo grande y en lo pequeño. Son el loco, ¿no? ¿Cómo así que inmenso algo pequeño? Sí, un número muy pequeño, 0,0000011, tiene muchos dígitos. O sea, en términos de tamaño de palabra es inmenso. Requiere muchos números para definirlo. Muchos dígitos, disculpen, para definirlo. ¿Listos? Ahí es donde viene el reto de esta situación. Entonces, bueno, muchachos,
Vamos entonces para la parte final. Vamos a hacerle aquí. Uy, no, se me fue la mano en el Zoom. Muy bien. Entonces, vamos ahora sí a hacer la segunda parte de la conversión, que es conversión de una base X cualquiera a decimal. ¿Listos? Es decir, a una base 10. ¿Cómo se hace eso? Se hace al revés. ¿Y hay que dividir? No. No hay que hacerlo de esa manera. Para eso vamos a recordar rápidamente, por ejemplo, cómo se convierte un número binario como 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1 de base 2. Lo quiero convertir a base 10. ¿Cómo se haría? Entonces teníamos que recordar una cosa que era el concepto de los pesos. Este es un peso 0, este es un peso 1, peso 2, peso 3, peso 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Listos? ¿Se acuerdan cómo era esto? ¿Y qué había que hacer después con los pesos? Los pesos definían la potencia en que se manejaba la base. Ejemplo, esto es un 1. Esto es binario, ¿cierto? 1 por 2 a la 0 más 0 por 2 a la 1. ¿Se acuerdan de esto? Más 0 por 2 a la 2. El peso es el que define la potencia en la que elevamos la base que tenemos aquí correspondientemente. ¿Listos? Entonces, y así cada uno de los dígitos va indicando un 1 por 2 a la 3 y así sucesivamente. Entonces, para simplificarlo, pues, ¿cuáles son los que se van a poder operar? Todos los que son unos. ¿Por qué los ceros no funcionan? Porque 0 por cualquier cosa da 0. O sea, en términos de procesamiento, no va a afectar en nada. Entonces, tenemos un 1 por 2 a la 8 más un 1 por 2 a la 7 más un 1 por 10 a la 5. Mira, voy subrayando los que estoy mirando, solo miro los unos que quedaron hechos. Y no olviden que siempre se comienza por 0, porque la elevación a la 0 produce 1. ¿Listos? Por eso la voy a destacar ahí, por eso la puse de manera deliberada para no olvidar ese concepto. Más un 1 por 10 a la 3 y más un 1. Ay, ¿sí vieron el error que estaba haciendo? ¿Ustedes sí lo vieron? ¿Y no me dijeron nada? ¿Están con sueñito? El viernes, ¿se sabe que hoy es viernes y el cuerpito lo sabe? Tengo esa sospecha de que sí. Muy bien. Chicos, que me ayuda rápidamente. Ya sabemos que 2 a la 0 es 1. O sea, aquí queda un 1. 2 a la 3 es 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. Y otro error que cometí de la emoción. Disculpen. Pic, pic. Ahora sí. Y vamos sumando. 2 a la 5 es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. Entonces aquí va 32. 32 por 2, 64 por 2, 128. ¿Voy bien o me he equivocado? Profe, ¿y ahí no va elevado a la 4? ¿Cómo? ¿Cómo, Jamie? Ahí es donde dice 1 por 2 elevado a la 3. ¿4? El de la 3, aquí está, mire, 2 a la 3 es 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. Y 8 por 1, 8. ¿Sí ves? Entonces ahí no hubo lío. Ahí ya quedó cuadradito. ¿Listos? Aquí es fácil, como de binario a decimal es muy fácil porque es multiplicar por 1 o por 0. Y esas multiplicaciones son muy fáciles. Más complicado es una base octal, en donde tenemos, por ejemplo, ahí sí puede haber un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7. Entonces, por ejemplo, te puede tocar 7 por 10 a la 7 por 8 elevado a la 8, por ejemplo, en un octal muy grande. Pero se puede hacer, se hace con calculadora. ¿Listos? Entonces, 128, 256, 512.
Listos, muy bien. Ahí estaba haciendo las multiplicaciones de afán. Entonces, ¿qué hacemos al final? Sumamos todo esto. 512 más 128 más 32 más 8 más 1. Y el número que nos dé el resultado es la conversión en base 10. ¿Listos? Entonces, a ver quién me colabora y me confirma. Primero que ayúdenme con la suma. O me toca sacar la calculadora. 681. ¿Cuánto dio? 681. 681 en base 10. ¿Eso qué quiere decir? Ya conectando. 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1 en base 2 es igual a 681 en base 10. ¿Listos? Muy bien. Así es como se hace la conversión de números enteros. Y si cambiamos la base, ¿qué significa? Que ya cambian los dos y se pone en la base que se necesita. O sea, si yo dijera que esto es base 3, entonces es esto mismo, pero con los números, o sea, por 3 elevado a la 8, a la 7, así sucesivamente. Ahí es donde entrarían las bases como debe ser. Y daría otro número, por ende, otro número diferente. Muy bien. Vamos para hoy. No me taché esto. Vamos entonces a movernos. Y vamos entonces a ver cómo es que se haría esto. Vamos a escoger un número así como medio interesante para empezar a convertirlo. ¿Les parece que hagamos el número de prueba? Uno de los números de prueba, por ejemplo, 0.01 en base 2, convertirlo a base 10. Ya sabemos qué va a dar. ¿Cuánto debe dar? Debería dar 0,25 en base 10. Entonces vamos a ver si sí logramos ese número. Deséenme suerte. Vamos a ver si me va a ir bien. ¿Cómo se va a hacer? Entonces obviamente miramos la parte que fraccional. ¿Listos? El 0,1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tan. Voy a dejar un espacio. Y los voy a poner a pensar un poquitico. Disculpen que hice una locura. Hice una locura de la emoción. Para que conecten todo. Ocho, 8. Uso el láser. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 para producir números enteros. Si nos metemos con la parte fraccional, ¿qué número iría acá? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Qué sigue? 8. Otra vez. No. 1. No. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Después del 0, según esta secuencia, ¿qué seguiría? Otra vez el 0. No. Va para abajo. ¿Cómo hago? ¿Qué número para abajo sigue después del 0? A ver. Menos 1. -1. Muy bien. -1. Y aquí es donde empieza a funcionar esto. Y acá, después del -1. Menos 2. -2. Y así empezamos. O sea, entre más dígitos fraccionales, porque estamos hablando de cualquier base decimal, después de eso empezamos a manejar números negativos. ¿Listos? Ahí es donde se complica, entre comillas, pero en realidad no se complica.
Simplemente. Bueno, 0 por esta cosa, ya sabemos que se anula y da 0. El 1, en este caso, por 2 a la menos 2. ¿Listos? 1 por 2 a la menos 2 es lo mismo que decir 1 por 1 sobre 2 a la 2. ¿Listos? ¿Y cuánto da 1 por 2 a la 2? 2 por 2, ¿cuánto da? ¿Se acuerdan de esta propiedad de las potencias? Que cuando hay una potencia negativa es lo mismo que escribir positiva, pero la base queda abajo. ¿Se acuerdan de eso? 2 por 2, ¿cuánto da rápidamente? ¡Vamos! 4. 4. Un cuarto. ¿Cuánto da 1 por un cuarto? Pues un cuarto, ¿cierto? Entonces, un cuarto. Y si lo convertimos a decimal, porque estamos hablando base decimal, ¿a qué es igual 1 dividido 4? 0,25. ¿Funcionó o no funcionó? ¿Funcionó o no funcionó? Sí, señor. Perfecto. Entonces, lo que quise es igual a la parte entera, pero en vez de utilizar números positivos, utilizamos números negativos. Entonces, por ejemplo, vamos a jugar con otro, porque este sí recomiendo que lo practiquemos. Practíquenlo por amor de Dios. 0.325, que está en base 6, me lo van a convertir, o sea, base 6, vamos a convertir a base. Y en vez del 0, otro número. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya saben, todo miramos esto. El 0 ya sabemos que es 0. O si aquí hubiera un 20, entonces, ¿qué hacemos? Esta parte entera, ¿qué se hace? Cuéntenme. ¿Qué se hace en esta parte entera, chicos? Se procesa como lo hacíamos en el segundo periodo, ¿de acuerdo? Se procesa como en el segundo periodo. Se hace el 20 en base 6, entonces es un 2 por 10 por 6 elevado a la 1, más un 0 por 6 elevado a la 0, se hace ahí la conversión. Mejor dicho, como para que quede el ejemplo completo, entonces se escribe 2 por, como es base 6, por 6 a la 1, más 0 por 6 a la 0. Ahí ya queda esta partecita entera. Entonces 2 por 6, porque 6 a la 1 es 6, aquí da 12 más, y este da 0 pollito. Entonces 20 en base 6 equivale a 12 en base 10. Ya tengo esa parte. Ahora vamos con esta. Entonces, ¿cómo se va a hacer? El 3 se multiplica por 6, pero entonces aquí ya va menos 1, menos 2, y menos 3. ¿Por qué? Porque este es 0 y este es peso 1, peso 0, peso a la menos 1, peso a la menos 2 y peso a la menos 3. Entonces 6 a la menos 1 más 2, o sea, 3 es este 3, este 2 es este 2, por 6, la base, a la menos 2, más 5 por 6 a la menos 3. Y ahí producimos ya la conversión a decimal. Muy bien. Y esto se llama notación científica y notación científica. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en esta parte, ¿cómo se hace? Entonces queda 3 por 6 a la menos 1 es igual a 1/6. Más 2 por 1 sobre 6 a la 2. Más 5 por 1 sobre 6 a la 3. Entonces, colabórenme. Necesito saber rápidamente a qué es igual 6 a la 2 y 6 a la 3. 6 por 6. 36. 36. Y a 36 me lo multiplican por 6. ¿Cuánto da? 216, 216. 366. ¿Cuánto? 216. 216. Muchas gracias. Muy bien. Este 3, ¿se acuerdan cómo era la multiplicación de fracciones? Recordemos. 3 por 1. Qué pena, me faltó acá. Entonces, 3 por 1, 3. ¿Listos? Más 2 por 1, 2. 5 por 1, 5. Quedaría así. ¿Listos?
les pido disculpas, ustedes saben cómo me encanta usar fracciones, me fascina, pero puede que a ustedes no les guste usar fracciones, entonces ya vamos a mirar eso, ¿listos? Entonces, tendríamos que hacer la suma de fracciones, que sería 3 sextos más 2/36 más 5 sobre 256. Tendríamos que sumar y nos va a dar el número decimal. Pero, si quieren ser más ágiles, en aras de que ya estamos hablando de bases binarias, entonces aquí sí les doy permiso a total, es totalmente válido y de hecho es más coherente que el mismo uso de las fracciones. Discúlpenme, mi adicción a las fracciones me encantan. Pero entonces podemos manejarlo de otra manera. Entonces, simplemente cojan desde acá. ¿Cuánto da 1 dividido 6? Rápido, por favor. ¿Cuánto da 1 dividido 6 en calculadora? 3. No. 0.16. 0.16666. Muy bien. Bueno, lo pongo así. Más 2 por... ¿Cuánto da 1 dividido 36? 1 dividido 36. ¿Cuánto da eso? 0,777. 0,777 o 0,07. 0,02. 02. 7777. ¿Así? ¿Está correcto? Sí, señor. Muy bien. Y ahora 5 por, ahora cojan 1 y lo dividen por 216, por favor. 1 dividido 216. Y eso se queda 4,62, 96, 29, 73. por 10 a la que. A la menos 3. Por 10 menos Menos A la 0,3. menos 0,3. Ay, no, sí, 3. Notación científica. O sea, es un número. 1, 2. Sería. Ay, me dio la chiripiolca, se me olvidó. 0,000. A ver, se corre la coma. ¿Cómo dio? ¿Me lo repite en 4, qué? Dígame en 4 cifras decimales, por favor. 4 cifras decimales. 6296. 6,296. Muy bien. Entonces, y esto por 10 a la menos 3. ¿Eso qué significa? Que esta coma, para representarlo de una manera más normal, hay que correrla, la cantidad de 3, esta cantidad de 3 hacia la izquierda. Entonces, 1, 2 y 3. Aquí quedaría 0,0046. Listo. Entonces sería 0,0046. Voy a redondear, ¿listos? Y aquí es donde viene el problema o la magia de los métodos numéricos. Ya me tocó hacer un redondeo, ¿sí lo vieron? Porque igual es un número muy pequeño. 4, 7, 47. Ah, no, pues. Ah, no, sí puedo dejarlo 42. Puedo dejarlo 43, qué pena. Se me fue la paloma. ¿Alguien se perdió en esta partecita? ¿Se perdió en esta partecita? ¿Por qué pongo un 3? Bueno, como el 9 es mayor que... ¿Se acuerdan las técnicas de redondeo? ¿Se acuerdan de las técnicas de redondeo, mis queridos chicos? Como 9 está más cercano, es mayor que 5, entonces hace que el dígito anterior al 9 se le sume un dígito decimal. Entonces, en vez de poner el 2, pongo el 3. Técnicas de redondeo es algo que, si ustedes tienen dudas frente a esa temática y lo necesitan, por favor me avisan para hacer una sesión sobre eso. ¿Listos? Es muy sencilla, este es un tema muy sencillo, pero requiere un poquito de cariño para empezarlo a trabajar. ¿Listos? Espero que está haciendo ya calor en este recinto. Pero bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Cojan y amablemente, y disculpen, ahora sí ya puedo borrar esto porque ya cumplió el propósito. Por favor, dígame en cuánto da 3 por 0, 16, 6, 6, 6, 6, 6. Luego cojan 2, lo multiplican por 0,27777 y a 5 lo multiplican por 0,0043 para que nos dé ahí lo mejor posible. Y vamos a tratar de manejar 4 cifras decimales ahí. ¿Por qué? Porque porque sí nos tocó hacerlo. ¿Listos?
Entonces, ¿cuánto da el primero? 3 por 0,6, 0,16, 66666. Da ¿Qué me... 0.48. A mí me dio 0.49999. 99999. Listo. Significa que Da diferentes dispositivos. 0.50. Mis queridos chicos, si están notando, a River le dio un valor, a Jamie le dio otro, pero muy cercanos. ¿Eso qué significa? Que las calculadoras ya están mostrando lo que les mencioné del error de calculadora. El error, el margen de error por manejo de tamaño de palabra numérica. Ya empieza la limitante a presentarse. Entonces, por el momento, chicos, voy a manejar 0,48. ¿Listos? Después, si quieren hacer ajustes, el ajuste es muy fácil. Hacen 3 por 1 dividido 6 y haciendo ese cálculo, o 3 dividido 6, según esto, debería dar un medio, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Tercera de 3, 1. Tercera de 6, 2. O sea, ¿esto cuánto debe dar exactamente? ¿Cuánto debe dar exactamente? 0,5. ¿Sí o no? Sí, ¿O alguien señor. se perdió ahí? Señor. ¿Sí ven por qué me encantan las fracciones? 3 por 1, 3. Si hagan 3 dividido 6, por favor, confírmenme. ¿Cuánto da 3 dividido 6? 0,5. Listos. Ahora entienden por qué me encantan las fracciones. La fracción te evita el problema de los números periódicos. El número periódico en una calculadora empieza a generar. Tuvimos un descache de 2 centésimas. En el caso de Jamie, en el caso de River, de 1 centésima. Es decir, el dispositivo de Jamie tiene menor tamaño de palabra que el dispositivo de River. Al tener un menor tamaño de palabra, tiene un mayor error de redondeo. Ahí ya estoy conectando con la segunda guía. Tiene un mayor error de redondeo. ¿Listos? ¿Ya están viendo el problema de los números, el manejo de los números? ¿Ya están viendo lo delicado cuando uno va a manejar operaciones? Cuando son números de escala normal no hay lío, pero cuando son números muy grandes o muy pequeños, o sea, que se representan con notación científica, hay un riesgo de que se presenten errores de cálculo. ¿Listos? Pequeños, pero pueden ser significativos dependiendo del problema o la situación, ejemplo, estadística que estemos manejando. ¿Por qué estadística? ¿Esto qué tiene que ver con la estadística? ¿Cómo profundización se conecta con estadística? Pues chicos, resulta que hay un margen de probabilidad o de incertidumbre. Y la incertidumbre es un estudio matemático de carácter estadístico. Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. El manejar sistemas binarios implica automáticamente, estamos viendo, un problema de probabilidad, de la incertidumbre. Tenemos unos valores que ya no los podemos ver. Estamos entrando en lo que un tema de 10.4 se llama un tema cuántico, un tema en donde tenemos que analizar ya desde la posibilidad, pensando en la posibilidad del fenómeno, pero no a través de verlo directamente. ¿Listos? Bueno, chicos, colabórenme con esta. 2 dividido 3, ¿cuánto da 2 por 0,0277777? Rápido. 0,054. Profe, a mí me dio 0,0555555. Ajá, ¿sí ven la diferencia? Por eso me encanta este tema, porque ya empezamos a ver lo que quería enseñarles, el concepto de error. Ya se empieza a dar, porque son números muy pequeños. ¿Listos? Háganme en esta operación rápida. Aquí se las tengo. Dividan 2 entre 36. Eso es igual a 1 sobre... A ver. Estoy simplificando fracciones. Mitad de 36. 18. A que es igual 1 dividido 18. Y ahí ya les da la respuesta más precisa. 0,0555. Listos, muy bien. O sea, ya tenemos aquí, voy a borrar este 5, 0,05555. Muy bien, ahí ya vamos. Y por último, 5 por, o hagan esto de una vez para tener la máxima precisión posible, 5 dividido 216, de una, 5 dividido 216. Y equivaldrá, será la versión exacta de esta operación matemática.
0,023. 0,023. ¿Y para ahí o hay más numeritos? No, 1,48 y se repite el 1,48. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la suma? Aquí viene ya el proceso final. Para cerrar esta sesión de hoy, muchachos, a 0,5 le sumamos 0,055555555 y le vamos a sumar 0,023, 148, 148, 148. Pero así no se puede. Vamos a utilizar otro concepto de la computación, que es utilizar lo que nos enseñan en primaria. 0,5 más 0,0555555. ¿Cómo se llama esta operación? ¿Cómo se ha llamado este método de hacer operaciones que aprendimos en primaria? Voy a borrar esta línea. Me quedó como fea, ¿cierto? Venga, a ver quién anda por ahí. Diana, ¿me quedó fea la línea? Un poquito para abajo, pero quedó bien. Muchas gracias. Quedó mejor a la que había dibujado. Entonces, 0,023, 148, 148. ¿Sí notaron cuál fue mi plan malévolo? Para tener una precisión bastante interesante. ¿Cuántas cifras decimales estoy manejando aquí? 2, 4, 6, 6, 8, 10, 12. Agreguemos dos más. 100. ¿Y por qué pongo un 5? A ver. Redondeó el 4, porque va después de Redondeé un el 8. 4 por culpa de que el 8 es mayor que 5, entonces redondeo a un dígito. Y ese es un error. De ahí para adelante hay un error, hay un margen de error en el resultado. Entonces empiecen a sumar 5 más 5, 10, va 1, 6 y 1, 7, 5 y 8, 5 y 8, 13, 5 y 8, 13, 13, va 1, 6 y 4, 10, tank, 6 y 1, 7, 5 y 8. Si notan que se empezó a producir un número periódico acá, ¿sí lo empezaron a ver? ¿Sí lo empezaron a ver, chicos? Sí, señor. Profe, pero esto sucede es porque se 037. está sumando un número periódico con otro número periódico, ¿no? Correcto, Camilo. Correcto. Pero no es totalmente periódico. Hay una parte en donde ya va a empezar a cuadrar todo lo cochón. Entonces, 7, 5 y 8, 13. No, yo la propicié, ¿cierto? Hagámoslo con calma. No sumamos tanto. 5 y 4. Ah, no. 6 y 4, 10. Ahora sí. 6 y 1, 7. Muy bien. 5 y 8, 13. Va 1. 6 y 4, 10. Y va 1. 6 y 1, 7. Hasta ahora vamos bien. 5 y 3, 8. Aquí ya cuadró. 5 y 2, 7. O sea, la periodicidad es desde aquí en adelante. El 5 baja acá. Y la suma de todos estos es esta. Entonces, ¿qué determinamos? Que todo este numerote en base 10 es igual a o equivale a 0,325 en base 6. En base 6. ¿Listos? Así de simple. Así de sencillo. Y como dice el meme, ¿tienen miedo? ¿O no tienen miedo? ¿Está fácil o está difícil? Está largo. Se demora. Se demora. ¿Cómo podríamos hacerlo más corto? Digamos, una solución sencilla, práctica, brutal, como quieran llamarlo. ¿Por qué hay que hacer tantos dígitos decimales? ¿Sí valdrá la pena?
No, porque Se pues al repita. final solamente se repite. Claro, esa es una. Puede que no se repitan, pero viene otra cosa. El otro concepto de precisión, concepto para manejo del error. El error se maneja reconociendo la unidad de medida en la que estamos midiendo cosas. Y esto va para profundización como para los proyectos de estadística. La unidad de medida en la que me define cosas. Les voy a compartir el criterio de decimales manejables en un problema de matemáticas del día a día. Casi que cualquier problema. Vamos a manejar 3 cifras decimales. Y un consejo que he dado a algunos que me han hecho preguntas de trigonometría. Cuando tengan cosenos y senos y tengan que sacar la inversa del coseno y la inversa del seno, manéjenme en 6 cifras decimales del coseno o del seno o de la tangente o de la secante o de la cosecante. Cuando vayan a invertir de coseno, seno, tangente, ese número al ángulo, a la media del ángulo, manéjenme en 6 cifras decimales. ¿Por qué? Porque los ángulos, ejemplo, en grados, son, ojo, escuchen bien, los ángulos en grados no manejan un sistema decimal de división, sino un sistema sexadecimal. Sexa es de 60. Se maneja como el tiempo, o sea, una fracción de grado se mide en minutos y segundos. O sea, se parte en 60 partes el grado y esa partecita, ese minutico, se parte en otros 60 y no hay más, porque ya más precisión ya es muy berrioto. A no ser que necesitemos hacer cálculos de mecánica celeste y ya un descache de un segundo puede ser la diferencia en que una nave espacial llegue a Plutón o llegue a otra parte del sistema solar, a otra parte por fuera del sistema solar. ¿Listos? Porque ya las distancias son tan altas que el ángulo ya se vuelve significativo. Pero incluso en horas luz de desplazamiento no se notaría la diferencia. O sea, todo tiene un margen de error. Entonces, ¿cuál es la recomendación? 3 cifras decimales. Ejemplo, porque si estamos haciendo un problema que involucra metros, el primer dígito decimal serían las decenas decenas o sea, serían decímetros. El otro dígito decimal serían centésimas o el centímetro, y el otro serían las milésimas del metro, que serían los milímetros, ¿ok? Entonces, es una medida, esa unidad de medida de metros, si es un problema en metros, el metro es así de grande, no lo alcanzan a ver, no alcanzan a ver mis manos desde la cámara, alcanza a mostrar medidas que puede percibir el ojo. Ustedes pueden ver 1 milímetro con sus ojos, ¿cierto? A no ser que, o sea, sobre todo hablo para los chicos que no tienen todavía gafas. Pueden ver 1 milímetro sin ningún problema. Algunas personas pueden ver 1/10 de milímetro. Yo alcanzo a ver hasta 5 hasta partir el milímetro por 2. O sea, 0.00, porque yo tengo una visión todavía algo 20/20. Pero entonces algunas personas no pueden ver eso. Pero es una escala manejable, visible por el ojo. De ahí para adelante es incertidumbre. De ahí para adelante lo podemos categorizar en el mundo de lo cuántico. O sea, no nos toca imaginarnos qué hay ahí, pero como no lo puedo ver bien, no me lo puedo imaginar. ¿Listos? Entonces, ojo con eso. Eso es lo que tenemos que empezar a reconocer en el sentido de los errores. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la estrategia? No manejen tantos decimales. 3 cifras decimales. Les doy permiso. Si quieren manejar más, pueden hacerlo. No hay ningún inconveniente. ¿De acuerdo? No hay ningún inconveniente. Pero les invito a manejar bien los redondeos. ¿Listos? A recordar bien redondeos. Esa es la clave. Sería largo si manejamos 9, 10, 11, 12 dígitos decimales. Pero términos prácticos, en casi todo problema de la vida, se puede manejar 3 cifras decimales y es perfectamente funcional. En casi cualquier unidad. Casi que cualquier unidad. ¿Listos? Muchachos, ¿cómo les pareció? ¿Cómo la vieron? Una bonita clase con solamente, ¿cuántos tenemos? Somos 9. Mucha. Solo 9, listo. Suavecito, delicioso. Bueno, muchachos, fácil, difícil. Posiblemente pueden salir dudas, claro que sí. Por eso se está grabando esto, para que puedan revisar, para que puedan preparar, para que puedan explorar, cuadrar las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listos? Entonces, muchachos, si todo está, no sé, si hay alguna pregunta adicional,
antes de cerrar. Profe, ¿y la actividad la vas a poner en Moodle o en...? Sí, en Está en Moodle, ¿sí? Moodle ya. Ah, Ya está en ok. Moodle. Ya está lista. Ya está lista. Sí, señores. Permítame les muestro dónde quedó ubicada esa actividad. Porfis, qué pena, ¿me confirman que se vea el navegador? Sí, señor. Sí, Muy señor. bien. Entonces, vamos a entrar. Rack. A notar que la interfaz de la plataforma cambió un poquito porque, si notan que ya se ve un poquito diferente, porque actualicé la plataforma, ya está en la última versión. Métodos numéricos, ahí puse todo. Y, no les borré absolutamente nada, no les borré nada. Lo único que van a notar es que las actividades del segundo periodo, las preguntas, las evaluaciones quedaron no visibles para ustedes, pero la teoría está disponible. Entonces ya me acordé, lo dejé todo para que puedan consultar. Aquí entonces están las dos actividades, errores computacionales y su análisis. Entonces, me acabo de dar cuenta que esta debe quedar después. Me miran primero el tema conversión numérica de números con fracciones. ¿Listos? Me tomé la libertad de poner a esta muchacha, pero les voy a confesar, pues, bueno, ella no es que lo haga mal, está haciendo bien las conversiones, pero entonces tengo un detalle que no me gusta y es que ella no explica bien esta parte. Por eso hice este video. Entonces yo voy a subir el video acá, lo voy a poner de primeras, voy a editar esto y voy a ponerlo de primeras para que quede asequible para todos ustedes. Y permanente, porque recuerden que Teams borra los videos después de 20 días. Entonces lo voy a dejar ahí permanentemente. Y aquí está la explicación de la primera parte. La segunda, la verdad, no alcancé, ya estaba cansadito, ya mi cuerpito no daba más cuando estaba haciendo esto, pero tranquilos, voy a procurar hacer un ejemplito ahí en texto para que vean la conversión de una manera más cómoda. O en pocas palabras, lo que hicimos ahorita en la parte final de este video. ¿Listos? Pero quería hacerlo con video porque es como que se entiende más. ¿Listos? Como que hay menos posibilidad de que se pierdan. Entonces, les recomiendo que vean a esta muchacha, lo explica bien, pues con su acento bien mexicanota, porque ella es bien mexicanota, pero lo explica bacano. Hay una parte que no me gusta, pero no les voy a decir cuál es. De pronto ustedes la descubren, pero si les gustó cómo explicaba ella, pues sí, así también funciona. Entonces, no hay lío, ¿vale? O sea, ahí les dejo todo esto para que lo revisen. Y al final, bueno, o sea, me voy a devolver acá, pero esta parte que voy a seleccionar va al final. No me había dado cuenta de ese detalle, mil disculpas. Entonces, aquí es donde empezamos a hablar de la parte computacional. En donde, entonces, River, Camilo, Moscoso. Moscoso, tengo que ver cómo hago para que él acceda. Voy a mirar cómo logro que tú puedas acceder a este curso. ¿Listos? Me recuerda, Sebastián, porfis. Entonces, aquí ya explico lo que es el problema del tamaño de palabra. Aquí sí le metí un cariño a los ejemplos, a estas representaciones, que es el signo del número, la característica de un número en un sistema de coma flotante, la mantisa, cómo se maneja y el problema terrible. Por ejemplo, aquí hay un reto. Cómo representar 0,001 en binario, este es binario, convertirlo a fracción decimal. En fracción decimal, mírela por... Ah, no, perdón, este es decimal. Disculpen, qué pena, se me fue. Lapsus mental. Este está en decimal y en binario, mire cómo queda. Y ya, para representar este número nos vemos obligados a utilizar esta cosa horrible que se llama notación científica en binario. Explicarlo es mucho más complejo. No, o sea, me demoro más. Y no quiero demorarme tanto. Entonces, lo dejo para su inquietud, para su exploración. Este ejemplito, les confieso, lo tomé de un libro para hacer una ilustración. No me puse a hacer los cálculos, por lo que pues me ha tocado preparar muchas actividades la semana de receso. Y entre ellas la de ustedes, la de profundización. Entonces, muchachos, aquí es donde se empieza a ver el problema, el error de redondeo, que ya con esto está, el que tengamos que escribirlo así, automáticamente implica que ese número no está representado de manera precisa. Ya estamos entrando en una incertidumbre. Y es una incertidumbre que debemos indicar en 11, debemos indicarla a la hora de la presentación, ya sea proyectos de profundización o ya sea proyectos de estadística. En estadística siempre va a haber un margen de error. En profundización, en los estudios científicos,
y de profundización, siempre hay que tener en cuenta el margen de error. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Fundamental. Y hay que tenerlo presente a la hora de hacer los análisis de los problemas. ¿De acuerdo? Esa es la idea, muchachos. Entonces, para que lo tengan presente, y con esto acabaríamos tercer periodo de profundización. La materia más corta de su tiempo en el colegio. No quería que fuera así, pero las circunstancias no nos lo permitieron más. Entonces, mis chicos, no sé, otras dudas, otras inquietudes. Profe, Quedó ya claro. miré ¿Y la dónde se parte, entrega? Dime, Camilo. profe, ya miré la parte que tú nos dices y dónde entregamos, o mejor dicho, dónde está la actividad. ¿Dónde entrega? Bueno, gracias, Camilo. Sí, se me está olvidando, muy amable. Bueno, como se dan cuenta, aquí no hay actividad. ¿Sí lo vieron? No puse actividad. La actividad está al final del documento. Mira, rock. Ahí, no. Chicos, ya, se me olvidó. Ya, la tenía hecha. No me quedo guardar. Ay, pucha, no me quedo guardar. Tranquilo, chicos, ya. Mi tarea del fin de semana, poner la actividad. No sé, va a quedar en esta página, ¿oyeron? Va a quedar aquí escrita, discúlpenme. Qué pena. Se me lapsus mental. Ya estoy viejito, muchachos. Ya no soy el profesor joven de cuando los conocía muchos en séptimo. Entonces, chicos, va a quedar en esta página, ¿de acuerdo? Para que la tengan presente. ¿Quieren que les deje los links directos para que sigan el orden? ¿Les parece? Bueno, denme un segundito. Lo vamos a poner en el chat de Teams. Y eso va a quedar ahí publicado. Entonces, conversión. La parte de conversión queda acá. Y en la actividad seguida, la que sigue, que esa no voy a poner la actividad. Ahí la dejo. Esta les puede servir como argumentación a la hora de una posible corchada el próximo año, que les digan, ¿y cuál fue el margen de error que manejaron en su investigación? Entonces vamos a trabajar eso. Vamos a hacer eso. Yo les voy a enseñar. Es una formulita muy sencilla. Esa es la ventaja. Y esta es ya lo de errores computacionales. Pero les invito a todos como proyecto, leer esa parte. Y nunca olvidarla. No la pueden, computacionales. Nunca lo olviden. Esa no puede salirse de nuestro proyecto. Debemos mencionarla en algo, en al menos 20 segundos de nuestra exposición final en 11. Debemos mencionar. El margen de error que se presentó fue de tanto, se cuantificó de tal y tal manera. Se dice así nomás. Y con eso dicen, uy, esta gente hasta calculó error. En 6. El proyecto está chévere. Entonces ahí ya les dejé el orden. Y gracias, Camilo, por acá. ¿Dónde se entrega? ¿Dónde se entrega? Muy bien, pues aquí ustedes me dirán, ¿quieren entregarlo en la plataforma de cursos? Puedo crear una sección de entrega. La sección de entrega pueden enviarme archivos, todo. La conocí hace poco y es una maravilla. La estoy utilizando en Estadística Ciclo 4. Si quieren la monto acá. O si a ustedes les parece, puedo crear una tarea. ¿Listos? Bueno, voy a cerrar aquí ya la grabación. Espero que les haya servido y estar pendientes de cómo deben entregar la tarea. Upa.